Bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos metemos de lleno en, digamos, la sala de máquinas del sistema sanitario. Ujú. Un entorno donde la política pública, la economía de la salud y la gestión clínica están chocando constantemente. Y, a ver, para desgranar todo esto tenemos sobre la mesa un documento que es sumamente detallado. Sí, la verdad es que es un texto denso, pero fascinante. Totalmente. Está escrito por el doctor Jorge Augusto Miranda Cadavid. Él es médico especialista en gestión de servicios de salud. Y el texto se titula Más allá de pagadoras y autorizadoras. Funciones esenciales de las entidades responsables del pago en Colombia. Un título que ya de por sí es toda una declaración de intenciones. Exacto. Lo que plantea es una deconstrucción exhaustiva de cómo operan realmente las entidades promotoras de salud, las EPS. Y nuestra misión hoy, para quienes nos escuchan, es diseccionar los tres macroprocesos que este autor identifica como el núcleo operativo de estas organizaciones. Que es algo fundamental porque, bueno, el debate público suele reducir el papel de estas entidades a una especie de intermediación financiera pura y dura. Como si fueran un cajero automático, ¿no? Eso es, se asume que su única función es recibir las primas y luego, pues, autorizar o denegar el pago de facturas a los hospitales. Y ya está. Claro, pero la premisa central del artículo es que esta visión tan simplista ignora por completo el verdadero mandato técnico del modelo, o sea, la gestión integral del riesgo en salud de toda una población afiliada. Exactamente esa narrativa del cajero automático que comentabas. El autor sostiene que si una entidad responsable del pago se limita a procesar transacciones financieras, El modelo colapsa. colapsa por completo, claro. Porque la gestión del riesgo poblacional no consiste en pagar los siniestros una vez que ya han ocurrido. Ya es tarde para eso. Exacto, es llegar tarde. Consiste en diseñar una arquitectura organizativa que sea capaz de anticipar, de mitigar y gestionar esa carga de enfermedad mucho antes de que se traduzca en una crisis clínica. Y, por supuesto, financiera. Y para articular todo este argumento, el análisis divide la operación de estas entidades en tres pilares fundamentales, que además tienen que funcionar de manera interconectada. Sí, no pueden ir por libre. Eso es, si uno de estos macroprocesos presenta alguna fisura, esa fragmentación se propaga por todo el sistema y acaba deteriorando tanto los resultados clínicos como la propia viabilidad económica del aseguramiento. Ujú. Así que si te parece, empezamos por el primer pilar. Venga, vamos a ello. El texto lo llama Gestión avanzada de la afiliación y manejo inteligente de bases de datos de usuarios. Quienes siguen de cerca la administración sanitaria saben perfectamente que lo de afiliar a alguien dejó de ser un simple trámite de rellenar papeles hace mucho tiempo. Totalmente. El autor lo define como el acto fundacional del aseguramiento. Claro, porque es el momento exacto en el que el individuo entra al sistema, pero ya entra con un perfil de riesgo dinámico. Ujú. Y el reto que plantea el documento no es solo recoger el dato por recogerlo, sino evolucionar hacia plataformas analíticas avanzadas. Estamos hablando de integrar historias clínicas longitudinales con variables sociodemográficas. Los determinantes sociales de la salud. Eso es, los determinantes sociales y los patrones históricos de consumo de servicios. Porque la capacidad que tenga una entidad para estratificar a su población y aplicar modelos predictivos es lo que va a determinar si sobrevive en el futuro. Esa estratificación es la clave de todo el entramado. A ver, el artículo subraya que el salto cualitativo real está en abandonar esa visión retrospectiva. La de mirar siempre por el retrovisor. Exactamente. Donde los datos solo te sirven para justificar en qué te has gastado el dinero el mes pasado. Hay que adoptar una postura prospectiva. O sea, aplicando técnicas de minería de datos sobre todas esas bases poblacionales, las entidades tienen que ser capaces de identificar cohortes de riesgo que están emergiendo. Y esto es vital. Identificar patrones subclínicos, por ejemplo. Ujú. Señales que te indican que un grupo específico de pacientes crónicos tiene una altísima probabilidad de descompensarse en, pongamos, los próximos 6 meses. Claro, y al detectar esas señales tempranas, la entidad ya puede desplegar intervenciones que sean proactivas y muy focalizadas. Alteras la trayectoria de la enfermedad y de rebote alteras la trayectoria del coste que va asociado a ese paciente. Pero claro, la contrapartida técnica de toda esta ambición predictiva es la infraestructura que hay por debajo. Uf, la infraestructura. Y el documento no esquiva para nada los inmensos obstáculos operativos que hay aquí. Es que el autor señala la deficiente interoperabilidad entre los distintos actores del sistema como una barrera absolutamente crítica.
Ujú. Pensemos en un entorno donde las instituciones prestadoras de salud, las IPS, operan con sistemas de información que están completamente aislados. Sistemas que no se hablan entre sí. No se hablan, y muchas veces con vocabularios clínicos que ni siquiera están estandarizados. Así que consolidar una historia clínica verdaderamente longitudinal es un desafío titánico. Y a todo este caos tecnológico hay que sumarle el marco regulatorio del Habeas Data en Colombia. Cierto. La legislación impone un escrutinio muy riguroso sobre cómo se tratan los datos sensibles. Entonces, las entidades están en una posición complicadísima. Necesitan una granularidad extrema en la información clínica para afinar sus algoritmos. Pero a la vez tienen que garantizar una gobernanza de datos impecable para no vulnerar el derecho a la intimidad. Eso es. El rigor de esta gobernanza exige implementar unas arquitecturas de información que aseguren la trazabilidad y la encriptación. Sí, pero sobre todo la calidad del dato en el origen. Claro, porque de nada te sirve tener un algoritmo predictivo súper sofisticado si la información primaria, la que mete el médico en la consulta, está fragmentada o mal codificada. Basura entra, basura sale. Tal cual. El artículo insiste mucho en que superar esta barrera de la interoperabilidad no va solo de comprar un software mejor. ¿Qué va? Se trata de establecer estándares nacionales de intercambio de información clínica y forzar, mediante mecanismos contractuales, a que toda la red de prestadores reporte siguiendo las mismas reglas semánticas y sintácticas. Porque sin esa homogeneidad, el perfil de riesgo del afiliado va a estar siempre incompleto. Y fíjate que este apunte sobre los mecanismos contractuales nos lleva de forma supernatural al segundo macroproceso que analiza el doctor Miranda Cadavid. El control del gasto mediante mecanismos de pago por valor. Ese mismo. Porque toda esa inteligencia de datos del primer pilar no sirve absolutamente de nada si luego los incentivos económicos de la red de hospitales empujan en la dirección contraria. Totalmente. El autor dedica una parte muy sustancial del análisis a criticar cómo se ha agotado ya el modelo tradicional de pago por evento. Es que el pago por evento desvincula por completo el ingreso que recibe el hospital del resultado clínico real que obtiene el paciente. Claro, lo que hace es incentivar el volumen. Cuantas más intervenciones, mejor. Fomenta la sobreutilización tecnológica y fragmenta la atención, dando igual el impacto a largo plazo en la salud de esa persona. El diagnóstico que hace el autor sobre esto es súper contundente porque señala cómo este modelo penaliza financieramente la prevención. Es perverso, si lo piensas. ¿Lo es? Si un hospital solo factura cuando el paciente entra por urgencias o pasa por quirófano, no hay ningún incentivo económico real para mantener a ese paciente estable en su casa. Cero incentivos. Por eso, el documento aboga por una transición muy acelerada hacia esquemas de pago que sean prospectivos y basados en valor. Y hace especial hincapié en modalidades como la capitación integral ajustada por riesgo, los pagos por desempeño o estructurar paquetes integrales para condiciones crónicas muy concretas. El objetivo final es alinear el éxito financiero de la clínica con la obtención de unos resultados clínicos que sean óptimos y eficientes. Y es justo aquí donde el artículo mete un elemento normativo que es crucial en el contexto colombiano, que es el Decreto 441 de 2022. Sí, una pieza fundamental. Porque no es simplemente un cambio de papeleo administrativo, es un intento real de forzar una reingeniería en cómo se relacionan las entidades responsables del pago y las IPS. Este decreto impulsa la adopción de estos modelos de pago por valor y exige algo que el autor llama corresponsabilidad clínica y financiera. Me gusta mucho ese término. Es muy preciso. Básicamente obliga a las dos partes a sentarse en la misma mesa y acordar métricas de calidad y de resultados que son las que van a condicionar los pagos. Aunque bueno, el texto también refleja la enorme fricción que esta transición genera en el día a día del sector. Claro. Lógico. Las clínicas y los hospitales llevan décadas optimizando toda su estructura de ingresos basándose en el volumen de facturación. Entonces perciben esto de asumir riesgo financiero como una amenaza directísima a su estabilidad. Es que la resistencia al cambio de los prestadores es una de las barreras más difíciles de gestionar. Y el autor detalla que esta fricción no viene solo de que no les guste el riesgo, sino de una asimetría de información tremenda y de una falta de capacidad analítica en los dos lados de la mesa. Claro. Para que un modelo de riesgo compartido funcione de verdad, la IPS necesita tener la certeza de que puede gestionar de forma eficiente la enfermedad del paciente. Y la EPS necesita poder medir el valor que se está aportando de forma inobjetable. Y volvemos al problema del primer pilar. Si los sistemas de información no están integrados, evaluar esos resultados se convierte en una guerra. Una batalla campal de auditorías retrospectivas y de glosas continuas.
Y eso destruye cualquier tipo de confianza institucional que es necesaria para mantener estos contratos a largo plazo. Es esa desconfianza sistemática la que frena la evolución hacia un sistema que sea colaborativo de verdad. El autor argumenta que pedir madurez institucional significa pasar de una relación puramente transaccional, de andar intercambiando facturas a la defensiva. A una integración que sea estratégica. Exacto. Y fíjate, esa integración estratégica es la que nos lleva al tercer macroproceso, que es donde toda esta estrategia de datos y la estructura financiera aterrizan por fin en la arena clínica. La auditoría integral y la gestión proactiva del riesgo en salud con RIAS y RIS. Vamos a desgranarlo porque el concepto tradicional de auditoría en salud siempre ha estado anclado a contener el gasto ex post. Sí, a toro pasado. Equipos enteros revisando historias clínicas meses después de que el paciente le den el alta, solo para ver si ha habido sobrefacturación. Y el artículo propone dinamitar ese enfoque por completo. Totalmente. El giro conceptual que plantea es transformar la auditoría, que deje de ser un mecanismo contable punitivo y pase a ser una herramienta de gestión clínica concurrente. O sea, en tiempo real. Eso es, la auditoría integral no se queda sentada esperando a que llegue la factura. Interviene en tiempo real sobre el propio proceso de atención. El autor argumenta que seguir los perfiles epidemiológicos y monitorizar si se están cumpliendo las guías de práctica clínica es algo que hay que hacer mientras el paciente está transitando por el sistema. Claro, porque eso te permite corregir desviaciones en la ruta de atención mucho antes de que se conviertan en complicaciones médicas graves. Y por lo tanto en sobrecostes irrecuperables. Y para organizar todo ese tránsito del paciente, el texto se apoya en dos estructuras que son clave tanto a nivel normativo como operativo, que son las RIAS y las RIS. Vamos a profundizar en esto porque son el verdadero esqueleto de cómo se proveen los servicios. Sí. Las RIAS, que son las Rutas Integrales de Atención en Salud, el autor las define como el eje que organiza todo el modelo. Básicamente establecen el estándar clínico normativo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuándo hay que hacerlo y en qué nivel de complejidad, dependiendo del momento vital del paciente o de su patología? Trazan el itinerario ideal, desde la promoción y prevención primaria, pasando por un diagnóstico precoz, hasta llegar al tratamiento de alta complejidad y los cuidados paliativos. Pero claro, tener una ruta teórica preciosa en un manual del ministerio no sirve de nada si luego el paciente se encuentra con un abismo institucional cuando intenta pasar del ambulatorio al especialista en oncología. Y ahí es donde entran las RIS, para cerrar ese abismo, las redes integrales e integradas de servicios de salud. El documento es muy claro al decir que la efectividad de las RIS depende absolutamente de cómo se despliegan en el territorio, a través de las RIS. Estas redes son la articulación logística y física de los centros médicos, vamos. Porque el mayor desafío en la gestión del riesgo es cuando el paciente se pierde en las transiciones de cuidado. Es el momento crítico. Un sistema de referencia y contrarreferencia que funciona mal provoca que las pruebas se dupliquen. Que se repitan analíticas sin sentido. Exacto. Que los tiempos de espera empeoren el pronóstico y que un paciente crónico acabe totalmente descompensado en una urgencia de alta complejidad. Que es el escenario más ineficiente posible, tanto a nivel clínico como económico. El autor detalla que para garantizar la fluidez en estas redes hacen falta sistemas interoperables que sean robustos. Y aquí volvemos a conectar con el primer macroproceso. ¿Todo está conectado? Imagínate gestionar un grupo de pacientes que tienen múltiples comorbilidades. Si la red integrada funciona bien, el médico de atención primaria actúa como el verdadero gestor de ese caso. Derivando al paciente a los especialistas solo cuando es estrictamente necesario. Pero sin perder nunca de vista todo el plan terapéutico, porque tiene una plataforma de datos compartida. El artículo subraya que fomentar la autogestión clínica desde el nivel primario es indispensable para que los grandes hospitales no se saturen. Hay que reservar esos recursos críticos de los hospitales de tercer nivel para las patologías agudas y complejas que de verdad los necesitan. El análisis concluye que la eficiencia de todo el sistema general es directamente proporcional a lo cohesionadas que estén estas redes. Claro. Cuando una entidad responsable del pago consigue alinear los contratos de pago por valor para que se resuelvan las cosas en el nivel primario, y a la vez audita en tiempo real que las rutas se cumplen sin poner barreras de acceso, el resultado es que los indicadores de salud de la población mejoran drásticamente. Pero bueno, el autor también advierte de una realidad muy cruda en Colombia que es la fragmentación territorial. Sí, las enormes asimetrías de infraestructura entre los grandes centros urbanos
y las zonas rurales más dispersas. Eso supone un reto monumental para poder configurar redes que realmente garanticen la equidad en el acceso. Es que abordar esa simetría requiere un músculo analítico y financiero que difícilmente vas a encontrar en una organización que está diseñada solo para hacer labores de tesorería. Imposible. Por eso, al llegar a la sección de discusión y conclusiones, el tono del documento se vuelve particularmente incisivo. El doctor Miranda Cadavid afirma de forma tajante que la eficacia de las entidades responsables del pago depende de su capacidad para operar como organizaciones intensivas en conocimiento. Tienen que ser expertas en gestión clínica y tener la sofisticación tecnológica necesaria para poder articular todo el ecosistema sanitario. El corolario de todo el texto lo que nos viene a decir es que autorizar un servicio y pagarlo no es la función sustantiva de la entidad. Es solo la consecuencia administrativa final. Exacto. El final de un proceso previo que es masivo y súper complejo de gestión del riesgo poblacional. La conclusión del artículo articula una defensa técnica muy sólida de la figura del gestor integral del riesgo. Al deconstruir estos tres macroprocesos, el autor demuestra que si desmantelamos la capacidad técnica de estas entidades, o si las reducimos a pagadores ciegos con un presupuesto histórico, estaríamos desprotegiendo a la población frente a la volatilidad que tiene la carga de enfermedad. La sostenibilidad del sistema de salud en Colombia no pasa por recortar tarifas unilateralmente. Pasa por aplicar rigurosamente esta gestión clínico predictiva. Integrar la analítica de datos, estructurar incentivos financieros orientados al valor y auditar de forma proactiva las redes de atención. Ese es el único mecanismo validado para contener la inflación médica sin tener que racionar el acceso a los servicios. El documento cierra con una afirmación que a mí me parece que eleva el debate técnico al ámbito de los derechos fundamentales. Sí. Señala que sin estas entidades operando a su máxima capacidad técnica, es sencillamente inviable garantizar a la vez el derecho fundamental a la salud, la sostenibilidad del sistema y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es un argumento muy potente, porque vincula de forma inseparable el diseño institucional complejo con el cumplimiento de las garantías sociales. Hemos diseccionado un texto que nos obliga a mirar el engranaje del sistema sanitario, dejando a un lado los lugares comunes. Completamente. Al analizar esta intersección entre la ciencia de datos, la economía de la salud y la logística clínica, queda expuesta la verdadera magnitud de lo que significa administrar el riesgo biológico de una población entera. La riqueza de este tipo de análisis es que visibiliza la sala de máquinas que normalmente está oculta detrás de todo el ruido del debate normativo. Y nos recuerda que la transición de un modelo transaccional a uno centrado en el valor requiere un nivel de sofisticación corporativa tremendo. Y madurez en los sistemas de información y confianza interinstitucional. Eso no se decreta simplemente publicando una ley nueva en el boletín oficial. Exige un cambio cultural profundo en todos los actores. Desde el analista de datos en la aseguradora, pasando por el gerente financiero del hospital, hasta llegar al médico especialista en su consulta. Un cambio cultural y una evolución estructural que redefinen la propia naturaleza de las instituciones que forman el ecosistema. Y fíjate, si una entidad logra dominar absolutamente la integración de estos tres macroprocesos, consolidando un perfilado predictivo casi perfecto y alineando a toda su red mediante contratos de riesgo compartido, surge una consideración final fascinante sobre el futuro del sector. Esa organización deja de ser, a efectos prácticos, una compañía de seguros tradicional. Se convierte en una plataforma tecnológica de gestión de salud poblacional. Exacto. Y queda para la reflexión de quienes nos escuchan el impacto a largo plazo que esta metamorfosis institucional podría tener. Sobre todo sobre el modelo clásico centrado en el hospital. Eso es. Y sobre cómo vamos a definir la propia infraestructura sanitaria en las próximas décadas. Un tema sin duda para seguir explorando. Desde luego. Pues hasta aquí nuestro análisis a fondo de hoy. Nos escuchamos en la próxima inmersión.